Right now, we're going to kick off a conversation about building a future where innovation is both smart and sustainable. Um, so let me just find where I'm, because I'm a little lost. Give me a sec. The heat is getting to me too. Um, if you guys could just help me out and find the one that I'm looking for. Here it is. Sorry about that. All right, so it's time to talk about something that's not just good for business, but good for everything we depend on. We often hear about sustainability as doing less harm. But what if the real opportunity is to restore, revive, and regenerate? This panel brings together corporate leaders who are turning that idea into action. Joining us are Jose Antonio Martinez from Bloomberg Latam, Rodolfo Boyat from Castillo Hermanos, and Luis Javier Lopez from BAC, all driving sustainability and impact in their organizations. Let's give them a warm round of applause. Buenos días. Vamos a empezar acá en este panel para hablar un poquito de las experiencias de sustentabilidad. Tenemos aquí a Luis de la parte de EVAC, de CFO, y tenemos a Rodolfo Bolat de la parte de InGroup para platicar un poquito contrastes de experiencia. Y me gustaría, el tema de sustentabilidad es más complejo de lo que parece, no son estas tres letras ASG. A veces la A es muy fácil, la parte ambiental, a veces la social como que no está en el radar. Y como anécdota que a veces implementarla no es tan fácil. Trabajé en un banco donde nos preguntaban para tomar una línea del IFC, ¿cuántas mujeres tienen crédito en este banco? Pregunta tan trivial como esa, no sabían y el sistema no lo podía generar. Esto para que den una idea de los retos, y eso con eso empiezo para las preguntas. ¿Cuáles son los retos institucionales que implica implementar la estrategia de sustentabilidad y ASG? Bueno, primero, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. ¿Todo el mundo está bien con que hablemos en español o prefieren que hablemos en inglés? Tal vez creo que es la primera pregunta. English, okay, no problem. Spanish, English. Yeah. So basically, first question is everybody okay if we do this in Spanish, or does anybody need for us to do it in English? We can do it either way. Spanish, fine, great. Tal vez, entonces, primero, gracias por acompañarnos. Un poco mi respuesta que traía para empezar esto, me la robó un poquito Gaby Moreno ahora en el inicio, ¿verdad? Y entonces capitalizando sobre eso. Tal vez, yo soy padre de 2 niños y mi niño mayor tiene 7 y mi niño mayor tiene 6. Y entonces, cuando uno habla de ESG, no puedo evitar pensar en cuando yo estaba planeando el primer viaje a Disney con ellos. Entonces, lo primero que uno hace cuando estás planeando un viaje a Disney con un niño es investigar a dónde vas a ir, qué vas a hacer. Ya cuando estés ahí, a cuál parque vas a ir y a cuáles montañas rusas te vas a montar. Porque el mundo de ESG es un aspecto muy grande. Y entonces, todo empieza con un estilo de FOMO. La gente empieza a hablar mucho de esto, ves que los competidores se están metiendo y hay una tentación natural de decir, yo tengo que participar en eso. Pero ¿por dónde empiezo? Nuestra experiencia en BAC fue que empezamos con un libro. Y si no lo han leído, altamente recomendado. Es de Paul Polman. El libro es Neto Positivo. Ampliamente recomendado. Y de ahí genera una base de pensamiento crítico para decir, yo quiero ingresar al mundo de ESG y por dónde me gustaría ingresar. Nosotros tomamos una estrategia de 3 pasos a donde queremos enfocarnos en 3 temas. Uno es el tema social, porque Centroamérica necesita una mayor inclusión social e inclusión financiera. El tema ambiental, porque nuevamente no podemos desarrollar un país del cual nos vamos a quedar sin recursos. Y finalmente el tema económico, porque desgraciadamente, o desgraciado dichosamente, las corporaciones nos debemos a los resultados. Y si no tenemos los resultados económicos, entonces pocas acciones vamos a poder generar en los otros 2. Entonces, para nosotros lo crítico fue por dónde iniciar.
y cómo no perderse en el mar de objetivos de ESG y asegurar poder alinear una estrategia coherente que baje desde la alta administración hasta el último empleado de la cadena. No sé, tu experiencia tal vez. Sí, muchas gracias. Para nosotros, la experiencia, realmente el reto más fuerte que hemos tenido es, pues pertenecemos a una empresa que tiene 139 años de existir. El ADN de nuestros fundadores era un ADN que estaba volcado hacia ver un desarrollo sostenible y próspero en las comunidades en las cuales la empresa tenía operaciones. Cuando uno ve esa experiencia o ese recorrido de más de 100 años hacia atrás, hay un peso muy fuerte para garantizar que las decisiones que tomamos hoy garanticen otros 140 años hacia adelante. Y si bien es cierto, ese ADN social y de cuidado del medio ambiente lo teníamos, pues hay muchas cosas que han ido cambiando y evolucionando desde que pues, estos dos fundadores empezaron hace 140 años. Una de ellas, digamos, y es un término que siempre ha existido, pero que actualmente se le ha dado un poquito más enfoque, es la economía circular. Nosotros como empresa tenemos una división de empaques y parte del reto que teníamos era buscar cómo nuestros empaques son sostenibles. E hicimos una evaluación de toda la cadena de valor y dónde nosotros podíamos impactar para que el empaque efectivamente fuera sostenible. Y ahí nace pues una estrategia de sostenibilidad específica para los empaques de nuestros productos, donde partimos primero del diseño, de la innovación, ¿verdad? Cómo hacemos un empaque funcional para proteger la calidad y la inocuidad de nuestros productos. Luego, cómo garantizamos desde nuestras operaciones que el impacto que estamos teniendo es el menor posible y que vamos a mitigar el impacto que estamos teniendo a través de una gestión apropiada del agua, mitigación de huella de carbono y el uso de la energía. Luego teníamos que ver a nuestros proveedores, digamos, qué están haciendo nuestros proveedores, y ahí nosotros también nos empezamos a volver en un agente de cambio. Y desde hace 30 años que empezamos con el tema de reciclaje. Fundamos la primera planta de reciclaje en la región y entonces eso abre un abanico de posibilidades para ver que nuestros proveedores no solo es esa red de proveedores tradicional que conocemos en la industria, sino también la red, ya empezamos a crear sistemas colaborativos de reciclaje donde hay acopiadores y recicladores base a un nivel de subsistencia y tenemos que ver cómo también impactamos en la economía y en el estilo de vida de estas personas. Y finalmente, desde nuestro recurso humano, cómo impactamos y cómo conectamos lo que estamos haciendo como empresa con el recurso humano. Y uno de los impactos más fuertes que tuvimos fue generar un sistema de voluntariado. Nosotros actualmente contamos con más de 50 voluntariados al año, donde nuestros propios colaboradores pueden ver de primera mano el impacto que estamos teniendo en la cadena de reciclaje del país, y entonces eso genera un compromiso fuertísimo y un sentido de pertenencia hacia la empresa y saber que el colaborador está generando un impacto positivo independientemente de la función que tenga dentro de la empresa. Muchas gracias. Ahora me gustaría meterme a un tema que es el corazón de las economías, las pymes. Las pymes son tanto proveedores como clientes, dependiendo del lado que la industria que estemos. En el caso particular, las pymes siempre se quejan de que no tienen los recursos para implementar la agenda ESG. Y al final del día tienen que hacer sus esfuerzos porque si no tienen el producto de calidad con el estándar, la certificación, pues no pueden vender. Entonces, llegando a esta pregunta, desde el lado financiero, desde su cancha, ¿cómo ayudan a ese impacto a las pymes para entrar a esa cadena de suministro ESG y llegar a esa reducción de la huella de carbono? Claro, sin lugar a duda, has dado un punto muy importante, y es que las pymes son el motor de desarrollo de cualquier país, poco o en vías de desarrollo. Para Guatemala no es la excepción. En Guatemala somos 18 millones de habitantes, de los cuales en la formalidad podemos tener entre 3 y 4 millones, dependiendo de los números que uno vea. Y definitivamente lo primero que hay que buscar con el PYME es
cómo le damos inclusión al sistema formal. Creo que el primer agente de cambio que uno puede hacer por una pyme es darle un método de cobro. O sea, ¿cómo hacemos nosotros para que desde el lado financiero, desde la industria bancaria, para que una pyme pueda surgir? Pues tenemos que darle la herramienta para que pueda cobrar. De ahí nacen los POS, por ejemplo. Y entonces el POS se convierte hoy, por naturaleza, en el principal factor de inclusión financiera que existe en Guatemala. Porque ya le das ya habilitas a la persona en el Petén, a la persona en Quiché, para que pueda poner su producto a la venta y pueda recibir un canje monetario de eso. Segundo, cuando las empresas ya crecen un poco como Castillo Hermanos o como BAC, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad directa con la comunidad y no podemos eludirlo. O sea, ya llega un momento donde uno como entidad que puede hacer un change real en el país está en responsabilidad de hacerlo. Y de ahí nace mucho de todos estos temas de ESG también. La parte S del ESG es la parte social. En BAC hemos capacitado más de 250,000 pymes desde Guatemala hasta Panamá. Pero más importante que la capacitación es cómo le cerramos la desventaja competitiva con empresas de mayor tamaño. Entonces, por darte un ejemplo, una entidad de ciertas dimensiones hoy puede ir y gastarse $1,5 millones, $2 millones en implementar SAP y tener todas las bondades de SAP. Pero eso no se lo puedes ir a pedir al tendero del quiché. Y el tendero del quiché tiene que llevar inventarios. Entonces, parte de lo que hemos buscado en la industria financiera y específicamente en BAC es cómo hacemos alianzas estratégicas con multinacionales que nos permitan deploy los grandes sistemas al pequeño. Entonces, por ejemplo, nos vamos y nos sentamos con SAP y decimos, bueno, ok, yo necesito un sistema de SAP que pueda operar en mis servidores. Entonces, yo le doy el mantenimiento, yo me aseguro de que tenga los estándares de seguridad, y que me permita sublicenciar ese sistema al pequeño. Y entonces, algo que normalmente le hubiera costado $1 millón más procesos de implementación, hoy se lo podemos dar por $3 al mes o por $4 al mes. Y entonces le cerramos el gap de ese tendero contra el supermercado grande, porque ya no tienen una desventaja tecnológica. Adicionalmente a eso, definitivamente es el deployment de fondos. Entonces hemos buscado alianzas importantes con participantes de talla mundial como el BID Invest, como el IFC o inclusive un banco de desarrollo de los Países Bajos que se llama el FMO, con créditos estructurados específicamente para atender el segmento. Y entonces el compromiso de nosotros con estas entidades es que ellos nos van a dar los recursos a nosotros y nosotros vamos a garantizar que esos recursos solo se utilicen para ayudar a estas personas en su cadena de valor para lograr graduarlos. Y entonces graduarlo para nosotros se convierte en un orgullo. Cuando nosotros vemos a un pequeño tendero que pasa de tener su tiendita en el garaje a atender la tiendita que dé el barrio. Y entonces ya se vuelve un efecto multiplicador, porque ya él no puede atenderlo solo y necesita 2 personas más. Y de esas 2 personas, entonces después necesita una cadena de abastecimiento. Y como esa serie de ejemplos, habremos muchos, ¿verdad? Pero nuestra principal responsabilidad desde el lado de la banca es dar los recursos y sembrar la espinita necesaria en el emprendedor y en el pequeño empresario con las herramientas, con la tecnología y con la capacitación para que no pierda competitividad y tenga un fair chance de entrar al mercado a pelear ahí. Ahorita tú mencionaste unos impactos y beneficios tecnológicos, que es la base mucho para el tema de ESG, pero tras bambalinas hay una cadena de suministro, que en tu caso, Rodolfo, es más evidente cómo el impacto de la cadena de suministro impactas directa o indirectamente con tu producto, con tu empaque, etcétera, al consumidor final y a los proveedores intermedios.
podrías platicar un poco de tu experiencia, esa visibilidad que no vemos, cómo generas impactos sustentables en la cadena de suministro, que es súper importante, que es algo que no se ve. Con mucho gusto. Yo me voy a enfocar tal vez algo que no vemos, ¿verdad? Porque vemos los productos en el punto de venta, pero muchas veces no vemos qué pasa una vez consumimos un producto y lo desechamos, ¿sí? Y aquí me gustaría partir de, digamos, una estadística. El último censo que se llevó a cabo en Guatemala en el 2018 nos arroja que más o menos el 50% de la población de Guatemala dispone de algún tipo o tiene acceso a algún tipo de cadena de valor para que se lleven los residuos de sus casas o de sus oficinas o empresas, ¿sí? Es decir, tienen acceso a los camiones amarillos que conocemos tradicionalmente. El otro 50% no lo tiene, ¿sí? Y dentro de ese 50% hay un porcentaje todavía muy alto que dispone de forma inapropiada por voluntad propia los desechos. Y hay otro porcentaje que no tiene ese acceso, o sea, es una población todavía en un alto porcentaje de la población nacional que no tiene acceso a servicios básicos en las comunidades donde vive. Entonces, dentro de este universo de hogares que estoy platicando, el primero que les comenté, esos que sí tenemos acceso y que entregamos nuestra basura a un camión recolector que llega a nuestras casas, a través de ellos nosotros hemos ido fomentando pequeñas empresas, estas micropymes, que son recolectores y acopiadores que han ido creciendo con el tiempo. Si lo vemos desde 1994, que fue cuando nosotros inauguramos la planta de reciclaje, impresionantemente el 80% de la población no tenía acceso o no usaba estos camiones recolectores, ¿sí? Esto atado al tema de negocio que hablaba aquí Luis, es cómo entonces estos residuos se empiezan a valorizar a través de la instalación de estas plantas recicladoras, que ya podemos generar esa compraventa y empiezan a generar una economía detrás de la basura. Y en nuestro caso, que reciclamos plástico, pues detrás del plástico. La segunda mitad, nos dimos cuenta nosotros más o menos al principios de los años 2000, de estas comunidades que estaban completamente aisladas y que realmente la única alternativa que tenían era ir a tirar su basura al río. Iniciamos un programa que se llama Juguemos Limpio. Arrancamos en 12 departamentos de Guatemala, Escuintla y Santa Rosa. Actualmente ya tenemos un tercero, que es El Progreso. Y vamos a 90 comunidades que están completamente aisladas y nosotros con nuestros propios recursos estamos recolectando los materiales reciclables que ellos están cooptando. Entonces, estamos también dándoles una enseñanza de que estos residuos son un ingreso, son una fuente de ingreso. Nosotros no pagamos en efectivo, sino les damos a cambio de estos reciclables insumos para el hogar. En la gran mayoría de personas son mujeres que nos apoyan con estas recolecciones. Y a cambio, pues estamos viendo ya comunidades limpias, mujeres empoderadas, ¿verdad?, que ya tienen el control financiero de sus hogares. Estamos llevando también capacitación de, digamos, cómo llevar finanzas en el hogar, cómo mejorar la nutrición de los niños a través de clases de cocina, o sea, algo tan sencillo, pero que realmente hace un impacto enorme. Entonces, cuando vemos, digamos, la cadena del otro lado, hay mucho trabajo todavía por recorrer, que quisiéramos que ese 50% se vaya reduciendo en el tiempo, pero también, digamos, es parte de las realidades que nos vamos enfrentando como país, de esa falta de infraestructura que en muchos casos hay en nuestras comunidades. Gracias. Y efectivamente el impacto de sustentabilidad de la famosa gobernanza está detonando todos los recursos para que la parte social quede impactada. Como nos queda poco tiempo, me gustaría darles el micrófono para darles conclusiones, pero más que una conclusión per se, es una reflexión de qué recomendarían a las organizaciones para que empujen esas agendas, que siempre es un reto y en Latinoamérica normalmente lo hacemos si vemos un valor estratégico o tenemos un inversionista atrás de nosotros, pero podemos verlo desde otra óptica.
esa óptica me gustaría que la compartieran, porque es lo que les ha motivado a ustedes, sin un framework, una taxonomía local, han sacado ese tema. Sí, vamos a ver, porque lo primero que sucede cuando uno habla de ESG, y es lo primero que se nos viene a la mente, es caro, ¿verdad? Y entonces la gente lo quiere, lo ve, sabe que es importante, pero dice, hay un verdadero constraint monetario de decir, esto es una inversión y bastante cuantiosa para poder empezar. Entonces, hay que hacer un plan estratégico a varios años. Esto no puede ser, no podemos hacerlo por fama, porque si lo estamos haciendo por fama, porque lo estamos viendo en el periódico, porque me sale en Twitter a cada rato, entonces ya de ahí no va a servir. Esto tiene que ser parte fundamental del planteamiento estratégico de la empresa. Yo tengo una anécdota muy bonita. Aquí no, en algunas horas de distancia está Retaluleu, Reu, y en Reu hay una compañía que hace globos para fiestas de niños. Es una pyme para todos los efectos, es una compañía familiar y está ahorita en la segunda generación. O sea, la primera generación la creó y es la que ha llevado la entidad. La segunda generación está entrando a trabajar en eso. Entonces estamos en Reu y estamos hablando con ellos y la segunda generación, que todavía no tiene al mando, pero está entrando, ¿verdad? Le dice, se acerca conmigo y me dice, mira, tengo un problema porque mi hijo de 5 años está viendo que estoy tirando agua a la cloaca. Y entonces la motivación de él para empezar a entrar en ESG ya vino de un profundo sentimiento de cómo hago para garantizarle a mi hijo, una tercera generación, un negocio que se mantenga en el tiempo. Y entonces empezamos a hablar de una planta de tratamiento. Una planta de tratamiento, para los efectos de que ellos lo que necesitaban, no le iba a costar menos de $500,000. Y entonces empezamos en el dilema de, ok, ¿cómo financio $500,000 y cómo hago para que esto tenga un retorno? Nos vamos a hablar con su papá, que es el dueño de la empresa, y el primer sentimiento es no, ¿verdad? Aquí hacemos globos, ¿verdad? Y entonces nos devolvemos con el equipo y empezamos a diagramarle un plan estratégico de decirle, ok, vea, usted gasta tantos litros de agua por segundo, tanto se le va literalmente desperdiciado en la cloaca, y el proceso de refinamiento que usted necesita del agua para que vuelva a ser productivo tampoco es tan grande. Entonces le ayudamos por medio de una asesoría a cómo hacer el cálculo necesario para entender que al cabo de 5 años, con los litros que se ahorraba, más una serie de modificaciones en la planta para que recolectara el agua de lluvia que cayera en la planta y que también se pudiera reutilizar, le quitaba el desperdicio, dejaba de consumir agua que tenía un valor monetario, ¿verdad? Y que a los 5 años, aunque ahorita tuviera que empezar a financiarla, ya le era rentable. Y la planta de tratamiento le daba una vida útil de 20 años. Entonces, cuando uno plantea el escenario en el largo plazo, ya no se vuelve caro. Y lo que pasa es que las empresas y las personas que logran dar ese salto, después les cuesta mucho devolverse. Porque cuando cuantifican el ahorro que están teniendo y el costo que sería devolverse en el tiempo, ya no hace sentido. Para ellos hoy en día, no tener una planta de tratamiento de agua se les convierte en una desventaja competitiva, porque lo que están gastando hoy en una materia prima para su producción es considerablemente más bajo que el que no tiene 5 años después. Entonces tiene que ser un planteamiento con un scope más amplio. Y de ahí en adelante la segunda, tal vez mi segunda recomendación es: esto no se puede hacer solo. El mundo está lleno de buenas intenciones, pero la realidad del caso es que hay organizaciones que están dispuestas a brindar esa mano amiga, ese cambio, y se sorprendería a la gente que normalmente, como por ejemplo en el caso de nosotros, tenemos una obligación contractual con las personas que nos han dado el dinero para eso, de dar esa asesoría sin costo. Entonces se sorprendería que sí existe la disponibilidad de recursos, sí existe la capacidad para operarlo y sí existe la voluntad de las empresas en ayudar a estos emprendimientos a que den el salto. Muchas gracias. Ahora te paso. Sí, gracias. Yo coincido con Luis. Me gustó lo que dijiste, que no hay marcha atrás, ¿verdad? Y me hizo recordar ahorita un ejemplo cuando estábamos decidiendo cuánto porcentaje de resina reciclada le poníamos a las botellas de agua pura salvavidas. Fue una discusión de muchos años, ¿sí?
porque dijimos, en el momento en el que nosotros decimos 25, 50 o 100, no hay marcha atrás. Así la resina suba o baje de precio, esa es la cantidad que vamos a poner y no hay marcha atrás, ¿verdad? Y creo que lo importante es dar ese primer paso, aunque sea pequeño, pero creo que un paso pequeño bien dado es mejor que uno no dado. Y yo quisiera tal vez ahondar algo, muchas veces también se discute, bueno, y si por ejemplo, el ejemplo que les di, bueno, si le pongo resina reciclada a mi producto, ¿va a incrementar las ventas? Probablemente no, o sea, no hemos visto todavía que el consumidor diga, sí, voy a preferir A o B, pero lo que sí hemos visto, y esto lo podemos demostrar fuertísimo, es, y voy a aterrizar, tal vez irme un poco para atrás, es que en el DNA del ser humano, nosotros estamos diseñados para conectar, ¿sí? Para ser parte de un equipo y ser parte de un equipo que trasciende en el tiempo. Y todas las iniciativas que hemos hecho de sostenibilidad en nuestra estrategia de sostenibilidad, en el marco de sostenibilidad que tenemos, lo que hemos visto es que el talento humano que hemos logrado captar en nuestra organización y que hemos logrado retener, realmente genera una bola de innovación, un empuje de ganas de querer quedarse en la empresa y de aportar, porque saben que juntos estamos haciendo algo mejor y que su trabajo es algo más que un trabajo de 5 a 8. Y como les decía, el tema del voluntariado ha sido impresionante, como una persona, probablemente un contador, ¿verdad?, que su trabajo es ver facturas, puede darse cuenta cómo su trabajo de ver facturas está impactando en el pago a tiempo de un microempresario que está empezando a copiar plástico para poder darle de comer a su familia. Esa posibilidad de conectar con el impacto social que estamos teniendo, como repito, genera ese sentido de pertenencia, genera esas ganas de ir a trabajar todos los días y saber que no importa mi rol dentro de la empresa, todos estamos aportando para que nuestro país, nuestra sociedad mejore, prospere económicamente y también sea un país mucho más limpio. Entonces, esa conexión humana de nuestro talento, de nuestro equipo de trabajo, es algo que realmente nos ha sorprendido, y creo que solo ahí a veces cuesta medir, digamos, qué tanta innovación está saliendo de ese equipo motivado. Cuesta medirlo, pero cuando uno vive esa cultura día a día, nos da realmente ese sentido de lo que les decía al inicio, ese ADN que tenían nuestros fundadores, lo seguimos viviendo hoy, lo seguimos promoviendo hoy, y creemos que va a ser lo que nos va a seguir propulsando para que Guatemala tenga, y Centroamérica en general, tenga un cambio positivo. Pues antes que para concluir, efectivamente vamos a ver una transformación mundial, inversiones millonarias dedicadas a esa transición de net zero, a más aceleradas, menos aceleradas, que nos va a ir guiando muchas multinacionales para estar ahí. Pero con independencia tenemos que actuar de donde estamos parados, que es nuestro país. Y espero que con esas pequeñas palabras en ese tiempo, felicitarlos porque han inspirado modelos locales y regionales. Sin que alguien les ponga una batuta, hay que hacerlo. Entonces, felicitarlos porque esa proactividad es la esencia de una empresa de largo plazo. No es nada más ver por lo que me conviene, no me conviene, sino es esa visión auténtica a largo plazo, que al final del día es la generación de valor, esa visión de largo plazo, de la permanencia y de la empatía del medio ambiente que operas. Entonces quiero felicitarlos por eso y espero que a todos les haya dado una palabra de reflexión para ese tema. Y no sé qué quieran palabra final, nos queda un minuto o reflexión. No, tal vez del lado de BAC, muy agradecidos con José y con vos, Rodolfo, porque creo que ambas entidades se han preocupado por esto. Hemos buscado hacer un cambio y la invitación de nosotros en BAC es acompáñenos a reimaginar Guatemala. Tenemos esa oportunidad, estamos en el momento correcto, estamos con las capacidades correctas en el país para generar una Guatemala más próspera que podamos dejarle a las futuras generaciones.
Bueno, y de nuestro lado, pues invitarlos también a reciclar, ¿verdad? Recientemente, pues tuvimos, creo que un revés en cuanto a un tema legal con un reglamento que ha estado por ahí. Ha habido mucha discusión, ¿verdad?, sobre el reglamento, pero es una práctica sana, ¿verdad?, el separar nuestros residuos. Hay residuos que si se manchan de comida o de algunos otros residuos ya no se pueden reciclar. Entonces, pues esa es invitación a siempre estar, a seguir separando la basura, aunque ya no nos los obligue la ley, y el promover la buena disposición de nuestros residuos que vamos generando en nuestro consumo diario. Muchas gracias y gracias a ustedes.